Bueno, démosle pues. Entonces pongamos de título integración compleja. Compleja. Integración compleja. Bueno, como ya hablamos nosotros de lo que era la derivada, vimos que la derivada en números complejos, en variable compleja, es igual, siempre y cuando sean analítica de una función. Entonces, como la derivada es igual, también su antiderivada, que le podría decir antiderivada, que es el cálculo de primitivas que se hace por medio de la integral indefinida. Es decir, para la integral indefinida, para integral indefinida, gracias, Vani. Para la integral indefinida, el cálculo se sigue haciendo por medio del cálculo de primitivas. Es igual, el cálculo es igual que en variable real, variable real, es decir, cálculo primitivas. ¿Estamos? Es decir, con la integral definida no hay cambio. Es decir, por ejemplo, el integral de e a la z diferencial de z, ¿quién sería? ¿Ya demostramos que es analítica? Sí. Como es analítica, ya la derivamos y ya trabajamos con ella. Entonces, ¿cuál será la integral indefinida de e a la z? E a la z. E a la z más una constante de integración. Integral. Otro, ¿verdad? Integral de x cuadrado, z cuadrado, perdón. Diferencial de z va a ser 1/3 de z al cubo más una constante. Entonces no hay variación. Para hacer el cálculo de integral indefinida, la misma cosa que hemos trabajado desde su mate 1 hasta la mate 6. Mate 2, mate 6. ¿Estamos? Muy bien. Entonces hay una pequeña variación para la integral definida. Entonces pongamos integral definida, o lo que se llama también el integral de Riemann. El integral de Riemann, la integral definida o el integral de Riemann. Entonces aquí hay una pequeña variación, y lo que pasa es que esta se trabaja en términos del integral de línea. Ustedes vieron integrales de línea. Entonces es muy parecido, de hecho se sale por el integral de línea. Vamos a ver las particiones, cómo se generaliza y cómo se trabaja sobre una curva, y va a trabajarse en términos del integral de línea. Bueno, si quieren pongámoslo para que lo tengan en su cuaderno. Esta se define en términos del integral de línea sobre una curva C en el plano. Se define en términos del integral de línea sobre una curva C en el plano. ¿Estamos? Entonces pongamos, si C es una curva que está por las, voy a darlos en paramétricas, podría darse en cartesianas también. La voy a trabajar en paramétricas por cuestiones de facilidad de la visualización de lo que es el integral definida. Entonces, si X es una función de t, Y es una función de t, esas que son las ecuaciones paramétricas, t varía de A hasta B, de una curva, ¿sí? X depende de t, y Y depende de t, t varía entre A y B, ecuaciones paramétricas. Entonces, el punto, voy a poner el punto X de t, coma Y de t, se puede representar
en su forma compleja, que va a ser, se puede representar como z de t, que es igual a x de t más y por y de t. Salud. ¿Estamos? Complejidad, no hay nada de complejidad más que son números complejos, ¿verdad? Ya vamos a ver. ¿Qué significa esto? Yo puedo trabajar también en los complejos, es decir, en la forma paramétrica. Vamos a ver la relación que hay entre el eje paramétrico sería hacia el plano. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Silencio otorga, no. Muy bien. Entonces, si se puede escribir esto, voy a poner aquí, por ejemplo, y voy a escribir la ecuación de una circunferencia en todas sus representaciones posibles, utilizando ya sea complejos a partir de esto que está acá, la representación de Euler y la forma cartesiana, ¿verdad? Y en las paramétricas. Entonces, una circunferencia unitaria con centro en el origen, una circunferencia unitaria con centro en el origen se escribe de la siguiente forma. Vamos, en cartesianas, ¿cómo sería? Circunferencia unitaria, x cuadrado, voy a poner aquí en cartesianas, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. En paramétricas, ¿cómo sería? X es igual a ¿quién? Al coseno de ¿quién? De t. Pues estoy en paramétricas, el parámetro es t. Y es igual a seno de t, y t está variando entre 0 y 2pi. Ecuaciones paramétricas de la circunferencia unitaria con centro en el origen. Muy bien. ¿Cómo más la puedo escribir? Utilizando esta notación, que estoy hablando que el complejo se puede escribir como x función de t más y por y función de t, lo puedo escribir de la siguiente forma. Aquí x depende de t, por lo tanto se puede escribir en complejos o en su representación compleja. Puedo escribir z de t, esta es una curva, la curva z de t igual a coseno de t más y por el seno de t. Esa es una circunferencia unitaria con el origen, centro en el origen, que es lo mismo que yo también pusiera, voy a poner así, módulo de z igual a 1. También es circunferencia unitaria. Otra representación, z depende de t, que es igual a e a la i, sería así, e i por t. E a la i por t, por representación de Euler, está esto, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Por supuesto, t variando entre 0 y 2pi. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una curva se puede escribir de esta forma, que es la parte nueva de lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Que la curva la puedo escribir en una función compleja parametrizada. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahorita visualicemos. Para el integral definida no hay como una interpretación geométrica como estábamos trabajando para las cartesianas. Entonces, lo único que se hace es pensando como en integrales de línea. Y ahorita voy a supongo que voy a suponer una función f de t, que es una función compleja definida en un intervalo. Supongo f de t, función compleja definida en t entre a y b.
Supongo una función compleja definida entre A y B, y que tengo. Ok. Lo que es trabajar en paramétricas. Voy a dibujar aquí el eje paramétrico. ¿Qué es el eje paramétrico? Aquí es donde está variando t. ¿Se recuerdan de las paramétricas en sí? Aquí voy a poner x, aquí y aquí estoy así es como trabajan las paramétricas ustedes. Es decir, aquí yo tengo t entre a y b. Entonces, ¿qué es lo que hago? A un punto cualquiera de los que está aquí, pongamos un punto aquí, t sub i, tiene un punto en este plano que está acá, es un punto x en t sub i, coma y en t sub i. Eso es lo que son paramétricas, como que uno agrega un eje, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las paramétricas? Es decir, cuando por ejemplo, una aplicación que vimos en paramétricas es cuando una función no es función. Lo que hacíamos era parametrizarla, es como decir, la parábola es una función, como tal. Las parábolas son dos funciones que se acostumbran a dibujarse al mismo tiempo. Es decir, por definición de función, solo para que vean. Si yo agarrar esta parábola que está acá, eso que está ahí es función. No es porque para un elemento de aquí hay dos elementos acá. Entonces esto truena, pero es una parábola. Entonces, no es función pensando en cartesianamente. Lo que pasa es que dibujamos, esta es una función y esta es otra función, que se acostumbran a dibujar al mismo tiempo, por eso el cuadrado de la parábola me sale el más menos, ¿sí? Pero en paramétrica sí podríamos decir que es una función, porque este punto que está acá podría ser cuando t vale t0, y aquí podría ser cuando t valga t1. Entonces, para diferentes valores de t, aquí hay diferentes puntos en el plano. Entonces, es una cosa de las paramétricas. Si realmente lo que estamos haciendo aquí sigue la x, así que sigue la y. Agregamos un eje donde está la t y a este le estamos asignando valores distintos. ¿Está claro eso o no? En paramétricas trabajan, póngale el diseño gráfico. Una letra M. Deme la ecuación de esa cosa que está ahí. Eso no es función. ¿Por qué? Si ustedes la meten en un plano que está aquí, ahí, para un mismo punto hay dos. Pero aquí hay un punto inicial, aquí hay un punto final, y ustedes se pueden dar cuenta que yo la dibujé en este sentido. Entonces, eso que está ahí es paramétrico. Entonces yo podría decir t variando desde A hasta B. Para hacer yo un recorte de este pico que yo quisiera hacer así, borrar eso de ahí, ¿qué haríamos? Simplemente hacemos t variando desde A hasta T0 y desde T1 hasta B. Entonces, el diseño gráfico se trabaja en paramétricas para poder hacer para poder saber en primer lugar la curva en qué sentido va y para poder saber pedacitos de curva que está pasando con ellos, como el movimiento de una partícula en un espacio. Muy bien. Entonces, veamos. Hablando de integración, entonces yo puedo venir, tengo el eje paramétrico, y voy a poner ahí una curva. El clavo aquí está el integral sobre una curva. Entonces, si voy a hacer el integral sobre esa curva, aquí tengo t, les digo que t está variando entre t0, que es igual a a, hasta t sub n, que es igual a b. Y para cada elemento de acá hay un punto de acá. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado viendo. Voy a ponerle ese punto, supongamos, como este 0, pongo el punto Z0 y aquí pongo, digamos, el punto ZN. Si yo lo que quiero para hacer, como el integral es una suma, yo lo que quiero es sumar estos pedacitos que están acá. Como para no partir esto de aquí, es lo mismo que yo partir acá. Entonces yo comienzo a partir aquí, T1, T2, T3. ¿Estamos? Al estar partiendo acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Realmente partiendo acá, porque aquí tengo Z1, Z2, Z3. Y me voy a ir hasta un Z sub i menos 1, Z sub i.
que estoy aquí, que sería ZI, perdón, aquí sería T, ¿verdad? T sub I menos 1 T sub I, y aquí sería Z sub I menos 1 Z sub I. Entonces, en medio de esta cosa que es un pedazo muy pequeño, me voy a situar en un punto que está acá. Y a ese punto le voy a poner nombre Xi para utilizar el teorema de valor intermedio para el cálculo. Ustedes trabajaron con eso. Entonces me sitúo en el punto Xi sub I. Y esto que está acá, eso que está acá, que es un punto en la curva, que va a ser el punto Z en Xi sub I. ¿Estamos ahí, no? ¿Me van siguiendo con esto? Esto es mucho rollo, estoy hablando, o sea, solo. ¿Todo bien, va? Le pongo el nombre Z0 por decir, es Z, porque esta es la curva Z en T. Aquí tengo T. Que realmente lo que tengo aquí son X y Y. Voy a ponerlo mejor, X, si no me puedo confundirlos. Aquí tengo XY y aquí tengo Z de T, que es igual a X más Y. Entonces aquí tengo Z realmente en T0, le puse Z1, pero por no poner Z en T1, Z en T2, Z en T3, aquí tengo Z en Xi sub I. ¿Me van siguiendo en eso o no? Entonces lo que hago es, si parto el eje paramétrico, lo que estoy haciendo es partir la curva también. Muy bien. ¿Alguna duda ahí? Entonces ya podemos definir nosotros, entonces definimos el integral sobre una curva C de una función de z diferencial de z es igual al límite cuando n tiende al infinito de la suma de i variando desde 1 hasta n, desde 1 hasta n, de z en Xi sub i por z sub i menos z en i menos 1. El integral, que es la suma sobre una curva de la función f de z, como recuerden cuando hablábamos en cartesianas que esto venía siendo como que base por altura, se recuerda que uno aproximaba por un montón de rectángulos. Esto va a ser el límite cuando n tiende al infinito. N son el número de cortes que estamos haciendo en el eje paramétrico de la sumatoria de i variando de 1 hasta n, inicio en 1 porque voy a agarrar el intervalo como t sub i menos t sub i menos 1. ¿Sí? Y esto que está acá, de la sumatoria de, perdón, aquí no era f, no era z, sino que f, ¿verdad? Que sería la función valuada en Xi sub i por zi menos zi menos 1. Que esa es la longitud del intervalo, que sería, como que nos viéramos en cartesianas, como la base de cada uno de mis rectángulos. ¿Está claro eso? Entonces, a lo que voy con esto es de que la integral indefinida, estamos bien. Cálculo de primitiva se acabó. El integral definida, lo que pasa es que vamos a entrar a integrales de línea. ¿Y qué es esto, integrales de línea? ¿Alguna duda de esto? ¿Sí? Muy bien.